noches, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión del ciclo de conferencias titulado La discapacidad ante el espejo de un mundo en cambio. Como veis, quienes habéis asistido a otras sesiones, hemos cambiado de escenario. Estamos esta vez en el salón de actos y, bueno, creo que puede ser una sesión especial y muy interesante porque vamos a hablar de las políticas sobre discapacidad con una perspectiva comparada y para ello tenemos a dos ponentes, aparte de un servidor, que vamos a hablar respectivamente de las políticas sobre discapacidad en el Reino Unido, en Francia y en España. Para ello tengo conmigo a Lucy Delap, profesora de Historia Británica Moderna en la Universidad de Cambridge, a Anne Revillard, que es profesora de Sociología y directora del Laboratory for Interdisciplinary Evaluation of Public Policies en Sciences Po, en París, es decir, el Laboratorio para la Evaluación Interdisciplinar de Políticas Públicas del Instituto de Estudios Políticos de París. Y la tercera ponencia será a cargo de un servidor, Eduardo Díaz Velázquez, profesor de Sociología en la Universidad de Alcalá. Como decíamos, vamos a hablar de las políticas sobre discapacidad, en particular de las políticas sociales, con esa perspectiva comparada que nos da la visión de tres países distintos, ¿no? Del Reino Unido, de Francia y de España. Cuando hemos estado hablando en las otras sesiones acerca de la discapacidad, siempre salían a relucir las políticas sociales, las políticas públicas, la importancia de tener una legislación y un desarrollo de unas políticas que permitieran garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Pero, claro, también lo que hablábamos es que era muy difícil en muchas ocasiones o que quedaba mucho por hacer para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Hemos hablado de la educación, hemos hablado del empleo, hemos hablado de los servicios de apoyo para garantizar una verdadera inclusión, hemos hablado de accesibilidad, hemos hablado en otras sesiones de muchas cuestiones. En este caso, lo que queremos es hablarlo desde una perspectiva comparativa. Y, en primer lugar, voy a dar la palabra a Lucy, que nos va a hablar de la situación de las políticas sobre discapacidad en el Reino Unido. En particular, nos va a hablar sobre el empleo de las personas con discapacidad británicas, políticas pasadas y presentes. Lucy, bienvenida, cuando quieras. Thank you, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a todo el mundo. Estoy encantada de estar aquí. Estoy muy contenta de poder mantener esta conversación y quisiera darle las gracias a la Caixa por preparar una sesión fantástica con interpretación simultánea en castellano y de signos. Yo soy una mujer de 50 años, con canas y con un jersey blanco y una bufanda de seda. Y voy a hablaros de lo que significa la ley de discapacidad en el Reino Unido. Hay muchas cosas de las que podemos hablar. El empleo no es el único objetivo de la política en relación a la discapacidad, pero yo considero que es un tema muy importante. Y además es un tema muy interesante para compararlo en términos y perspectivas históricas y actuales. ¿Por qué voy a hablaros hoy de la historia? Os preguntaréis. Los responsables de la política siempre miran hacia el futuro, quieren cambiar el futuro y no hacen gran cosa a la hora de mirar hacia el pasado. Pero en relación a la discapacidad, a menudo existe la presuposición de que el pasado está lleno de experiencias negativas, que es una época de discriminación y de segregación. Pero yo creo que podemos tener un enfoque bastante distinto en relación a la historia. Cuando miramos a la historia, podemos ver a menudo un pasado con experiencias positivas. Y no deberíamos presuponer que simplemente por el hecho de que el tiempo pasa, necesariamente las cosas mejoran para las personas con discapacidad. De hecho, lo que vemos es una retrocesión, un retroceso, y tenemos dificultades hoy en día. Y la historia nos puede proporcionar algunas ideas ambiciosas en lo que se refiere al cambio. La historia también es particularmente importante e interesante en el contexto británico, porque tenemos unas secuencias interesantes de experimentos con distintos tipos de enfoques de política, que nos permite comparar con el tiempo y comparar también los distintos lugares a los que me referiré aquí hoy.
Así que voy a empezar con la situación actual en el Reino Unido y luego vamos a hacer un viaje hacia el pasado para ver distintos periodos de la política británica. La situación en el Reino Unido actualmente es a menudo percibida como bastante negativa para las personas con discapacidad, y esto llegó a un punto álgido con el informe de la Comisión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2016 de la Comisión de las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas es firmante de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las Naciones Unidas preparó una encuesta de la situación en el Reino Unido, y en su informe notaron que tenemos lo que llamamos una vulneración sistemática y grave de los derechos de las personas discapacitadas, en relación particularmente al estereotipo y la estigmatización de las personas discapacitadas, la falta de consulta, la falta de monitoreo o de seguimiento en relación a la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad y también especialmente de las personas de menores ingresos. Y el sistema del bienestar que les penaliza y que intenta insistir en formas obligatorias de empleo y unos castigos muy duros en relación a los beneficios, para las personas con discapacidad. Por lo tanto, podríamos decir que la situación en el Reino Unido actualmente es bastante hostil. También vemos grandes cantidades de personas que experimentan discapacidad durante sus años de trabajo. Y la situación nos ha llevado a una disminución lenta en la brecha de empleo entre las personas las personas sin discapacidad y con discapacidad. La brecha es de un 30%, es decir, que es una brecha muy importante en términos de la inclusión de la discapacidad en el mercado laboral pagado. Pero este progreso lento, de reducir ese 30%, se detuvo durante la pandemia y ha estado creciendo desde el año 2020. También quisiera decir que analizar si una persona está con un empleo pagado o no solo nos explica la mitad de la historia. Tenemos que preguntar qué tipo de trabajos, qué tipo de puestos de trabajo son los que tienen estas personas. Y la pauta que vemos es que las personas con discapacidad normalmente tienen puestos de trabajo con una baja capacitación y están pagados menos. También hay grupos de personas con discapacidad específicos que tienen una menor inclusión en términos de empleo, con personas con problemas de salud mental o personas con problemas cognitivos, problemas intelectuales. Son los dos grupos que tienen menos probabilidades de tener un puesto de trabajo pagado. Y finalmente, en relación al último grupo, las personas con discapacidad intelectual, son muy interesantes para mí como historiadora, porque hoy en día no solamente un 18% de estas personas tienen un empleo, pero cuando miramos al pasado, vemos unos niveles muy superiores de inclusión. Casi un 70% de las personas con algún tipo de discapacidad intelectual tenían un empleo pagado cuando miramos atrás en el tiempo en el siglo XX. Así pues, analicemos la historia reciente y cómo hemos llegado a la situación actual. Hubo una legislación antidiscriminatoria importante que fue puesta en vigor en el año 95, y esto como respuesta a la ley norteamericana para las personas con discapacidad del año 1990, que nos llevó a los británicos a llegar a una aproximación antidiscriminatoria. Esto fue puesto en vigor por la Comisión de los Derechos de la Discapacidad. Y existen dos temas interesantes que se pueden decir en relación a esta ley. Primero, vivió muy poco tiempo. En el año 2007 fue eliminada y colocada en una región, de la puesta en vigor de las igualdades. Y la discapacidad simplemente se convirtió una entre 9 características protegidas, como por ejemplo la orientación sexual, la etnicidad, la raza, etc. Es decir, que durante un periodo muy, muy breve, la discapacidad fue tratada como un tema separado en el mercado laboral. Pero incluso durante ese periodo en que existía unos derechos específicos para las personas con discapacidad, la modalidad de puesta en vigor era muy suave. Se basaban en la persuasión más amistosa, que no una aplicación real. No existían penalizaciones para la discriminación después de esa ley del año 1990. De alguna manera, pues,
el entorno o el ambiente era un ambiente, digamos, de ayuda o asistencia para las personas con discapacidad más que los derechos de las personas con discapacidad. Y esto ha sido contextualizado por el compromiso en el Reino Unido de tener a 1 millón de personas con discapacidad, digamos, sin subsidio de discapacidad y colocarlos en el mercado laboral. Y esto fue alcanzado a través de agentes del sector del mercado privado que eran pagados por resultados a la hora de evaluación la capacidad de las personas con discapacidad para trabajar. Y esto fue llevado a cabo de manera muy drástica. Y fueron estas personas colocadas en el mercado laboral pagado sin pensar en su bienestar y en sus elecciones en relación a sus deseos. Pues bien, esto en lo que se refiere a la historia reciente. Y ahora quiero volver atrás a 100 años, al periodo inicial, y los experimentos distintos que se llevaron a cabo entre las personas con discapacidad en el mercado laboral. Voy a presentaros la primera ley, la ley de 1920 para las personas ciegas. Esta fue una ley pionera que obligó la formación obligatoria, el empleo obligatorio y las pensiones obligatorias no para todas las personas discapacitadas, sino solamente para las personas ciegas. Y este es un periodo en que la discapacidad era percibida en términos específicos y no simplemente como un grupo general. Y la ley fue defendida por activistas y podemos ver en la pantalla esta imagen tan bonita de hombres ciegos que están manifestándose exigiendo que esta legislación fuese puesta en vigor en distintas manifestaciones. Veíamos a miles de personas ciegas que venían de todo el país y convergían en Londres para reunirse con los responsables de la política y exigir que esta ley fuese puesta en vigor. La ley estableció una modalidad de desarrollo de política que desgraciadamente especificaba que el tipo de puestos de trabajo que se les proporcionaría a las personas ciegas o los que eran percibidos como relevantes para su situación tendríamos que imaginaros que era como que las personas ciegas tenían unas capacidades especiales en el sentido de que tenían el olfato o el tacto o el oído más desarrollado que el resto. No es que fuesen percibidos como trabajadores aceptables, sino que más bien eran percibidos en áreas muy específicas. Y podemos ver aquí en esta pantalla la publicidad que proporcionaban los llamados talleres para ciegos para vender sus productos. Estos productos a menudo eran de baja capacitación, era la fabricación de temas como por ejemplo cepillos o alfombrillas, felpudos u otro tipo de productos. Y esto iba acompañado con, por ejemplo, masajes, acompañados de profesiones como masajes o o temas musicales que se consideraban buenos para las personas ciegas. Era, una aproximación muy poco ambiciosa para la integración de las personas ciegas en el mercado laboral. Pasemos pues ahora a la segunda fase de la innovación de la política. Y esto ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el retorno de muchos veteranos de guerra discapacitados hicieron que hubiera un entorno muy dinámico, con muchas posibilidades de cambio. En el Reino Unido, como en muchos otros países europeos, se pusieron en vigor cuotas, reservando el 3% de los puestos de trabajo en todas las organizaciones de más de 20 personas para personas con discapacidad. Esto fue muy estimulante, muy ilusionante. Fue mucho más intervencionista en términos de que se exigiese que las personas con discapacidad fuesen incluidas. Pero la ley de 1944 también estableció otro abanico de provisiones de talleres segregados a través de una ley especial que establecía talleres para personas en que se consideraba que las personas con discapacidad no podían tener un trabajo real en un mercado laboral real. Eran consideradas personas, estos talleres eran considerados un lugar pues para socializar y para ganar un dinerillo, pero se limitaban un poco, como en estos talleres para ciegos, se limitaban en lo que se podían imaginar que las personas con discapacidad podían hacer y básicamente todo se basaba en la manufactura industrial. ¿Cómo funcionó en términos de cuotas? Pues bien, el Reino Unido se vio marcado por un entorno de co-cumplimiento, un poquitín como en los años
en la ley de antidiscriminación del año 95 no hubo una verdadera aplicación de las cuotas sobre el terreno. Y yo creo que hay un grado de continuidad durante todo este periodo histórico. Existe la sensación de que las políticas intentaban cubrir necesidades de las personas con discapacidad, pero que esto nunca fue realmente aplicado. Para resumir, el Reino Unido vio una percepción de la cuota y de la provisión antidiscriminatoria como incompatibles. Todo ello era considerado como una estigmatización en la fase de la cuota y como una forma de discriminación en sí misma. De manera que cuando llegamos a la ley de 1995, las cuotas fueron completamente eliminadas y se imaginó que las medidas antidiscriminatorias serían suficientes para asegurar que las personas con discapacidad fuesen incluidas. Yo creo que esto reflejaba una política muy individualista, un entorno muy individualista, en el que se imaginaba que las personas individuales con discapacidad podían cuestionar a través de un sistema de tribunales cualquier discriminación que pudiera afectarles. Y esto, sinceramente, era totalmente poco realista como política estructural y sostenida. Podemos observar que en el Reino Unido se produjo una intensificación de la idea de que el mercado libre, de que el mercado abierto era el mejor lugar para tratar los problemas de discapacidad. De manera que gradualmente los talleres para ciegos fueron cerrados y los talleres especiales fueron cerrados y otros simplemente entraron en bancarrota en 2013 y se consideró que las personas con discapacidad podían competir en el mercado laboral libre. Y esto vino acompañado, digamos, del desmantelamiento de la política estatal para las personas con discapacidad. En términos de las políticas más recientes, la Gran Bretaña hemos tenido la experiencia del Brexit, que implica una desregulación de los mercados laborales y un distanciamiento de algunas de las políticas iniciadas por la Unión Europea en relación a las personas con discapacidad y su empleo. Y durante el periodo de la pandemia del coronavirus hemos visto una falta de valor dado a los derechos y las vidas de las personas con discapacidad, que realmente nos indica un entorno muy, muy hostil para las personas con discapacidad. Y quisiera, por lo tanto, concluir con rompiendo una punta de lanza a favor de la historia. Aunque no eran 100% efectivas, podemos ver una gran riqueza en nuestra historia pasada que nos habla de formas más ambiciosas de inclusión de las que vemos hoy en día. Gracias. Creo que nos has dado una visión global de la situación del Reino Unido, de la historia, y creo que esa visión histórica nos permite poder dar respuestas, ¿no?, a la situación actual y cómo podemos encontrar nuevas ideas que nos permitan mejorar la situación del colectivo. Muchas gracias. Pasamos ahora a la segunda de las ponencias de hoy, a cargo de Anne Revillard. Va a presentarnos la situación de las políticas de discapacidad en Francia, con la idea de la fragilidad de los derechos, ¿no? Disability Policy in France, Fragile Rights. Y adelante, Anne. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Thank you all. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Pues bien, como Eduardo nos acaba de decir, yo soy socióloga en Sciences Po, en Francia, y he estado trabajando sobre la política de discapacidad de Francia en los últimos 10 años con un enfoque en la discapacidad y el empleo. Hoy mi presentación tratará básicamente sobre 2 libros que he publicado. Un libro amplio sobre las políticas de discapacidad en Francia en general, titulado Los derechos frágiles, y otro libro que se concentra en la discapacidad y el empleo. En mi intervención, primero les daré algunos elementos sobre la historia de la política de discapacidad en Francia. Y luego enseñaré cómo, aunque esta historia nos ha llevado a unos derechos bastante ambiciosos, estos derechos permanecen muy frágiles, de hecho, a la práctica. Y luego me concentraré
en el área del empleo y del trabajo. En Francia, como en muchos otros países, la política de discapacidad está íntimamente conectada a la historia de las guerras y de los partidos socialistas. Y todo en un inicio se basaba en obras benéficas. Y luego se produjo un primer cambio con la Primera Guerra Mundial. Anteriormente hubo un gran cambio en 1898 con la ley sobre los accidentes relacionados al lugar de trabajo en el área de la política social. Y esta ley de 1898 definía la discapacidad como un riesgo social colectivo para el cual existía una responsabilidad colectiva por parte de los empleadores, lo cual conduce a la atribución de pensiones por discapacidad para aquellas personas que hubiesen tenido algún tipo de accidente laboral. Y luego, durante la Primera Guerra Mundial, esto se extendió también a los heridos de guerra. Y la Primera Guerra Mundial también estableció un gran cambio en términos de la conexión entre la discapacidad y el empleo, en el sentido que, mientras que la discapacidad previamente había sido percibida en general como incompatible con el empleo, con la Primera Guerra Mundial vimos una promoción de la rehabilitación, con la idea de que los veteranos heridos podían volver a trabajar. Y esto también fue animado por las cuotas que se establecieron para personas con discapacidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, la discapacidad fue incluida en el sistema de la seguridad social, lo cual significó que varias personas o personas que tenían algún tipo de discapacidad o que habían de alguna manera, tenían el derecho a recibir una pensión de discapacidad, incluso si la discapacidad no estaba relacionada con un accidente de trabajo. Durante este periodo, el origen de la discapacidad es muy determinante a la hora de determinar a qué derechos sociales pueden acceder las personas con discapacidad. Lucy ha mencionado, digamos, a la presencia de leyes relacionadas al tipo de discapacidad. Y aquí vemos que también el origen de la discapacidad es importante a la hora de determinar qué tipo de derechos sociales tienes durante esta primera fase. Paralelamente, al final, durante el periodo entre guerras y después de la Segunda Guerra Mundial, muchas organizaciones benéficas fueron creadas y establecieron toda una serie de instituciones para las personas con discapacidad. La idea original era hacer que las personas con discapacidad salieran de los hospicios y pudiesen tener una verdadera rehabilitación para integrarse de nuevo en la sociedad. Sin embargo, a la práctica, en Francia y en otros países también, esto condujo a la creación de instituciones donde las personas con discapacidad permanecían como centros educativos especiales o talleres protegidos. Y esto fue delegado. Este sector fue relegado a la gestión de organizaciones especializadas en discapacidad. Luego, en 1975 se establecieron dos leyes que introdujeron la noción general de persona con discapacidad, que previamente habían sido puestos en el punto de mira por parte de distintos grupos sociales, como las víctimas de accidentes laborales o veteranos de guerras. Y los derechos sociales mejoraron en términos de discapacidad, de beneficios, que fueron extendidos y ampliados a todas las personas con discapacidad, independientemente del origen de dicha discapacidad. Y una de estas leyes del año 1975 promovía la integración de las personas con discapacidad en la sociedad. Y luego la otra ley, que fue adoptada en el mismo día, promovía la creación de instituciones especiales que condujeron a una mayor separación. Es decir, que aquí podemos observar que pueden existir distintas orientaciones que coexisten dentro de la misma política de discapacidad, y este es el caso a menudo en Francia. Y finalmente, la última ley decisiva es la ley de 2005 para la igualdad de derechos y oportunidades en términos de participación y ciudadanía de las personas con discapacidad. Esta ley, en parte, resultaba de la influencia del derecho internacional sobre la legislación francesa, es decir, la influencia del derecho a nivel europeo, especialmente, e introdujo
algunas provisiones de derecho muy ambiciosas, incluyendo la inclusión y la no discriminación en 4 áreas principales. La primera, en la educación, promovió escuelas ordinarias para niños y niñas con discapacidad. Se introdujo el principio de no discriminación, incluyendo, incluyendo el mantenimiento de cuotas al comienzo, que también fue el caso del Reino Unido. En lo que se refiere a la aceptabilidad o la accesibilidad, se consideraba que todo el sistema de transporte público y todo el entorno estructural tenía que ser accesible para el año 2015. Y luego los beneficios de compensación fue hecho universal para todo tipo de discapacidades, independientemente de su origen. Es decir, objetivos muy ambiciosos, pero a la práctica vemos graves debilidades en la puesta en práctica de estos derechos. Desde el punto de vista del sistema educativo ha habido bastante progreso y un aumento en el número de niños y niñas con discapacidad que asisten a centros educativos ordinarios, pero todavía existe mucha discriminación en lo que se refiere al apoyo y también la existencia de una educación inclusiva que cambiaría, el sistema educativo para todo el mundo para hacer que sea aceptable y para que, de alguna manera, apoye las necesidades de las personas con discapacidad. En el campo laboral vemos un fracaso por parte de los empleadores para proporcionar un ajuste razonable. Hablaré sobre el empleo más adelante. Y en cuanto a la accesibilidad, la obligación de hacer que las estructuras públicas y el sistema de transporte público fuese accesible para todo el mundo fue pospuesto en el año 2015. Y todavía existen muchos casos de no accesibilidad. Esto se está intentando resolver con los Juegos Olímpicos de este año. Y finalmente, los beneficios por discapacidad son objetivamente una fuente de autonomía y son criticados por parte de las personas con discapacidad por su implementación frágil. Por supuesto, esto crea mucho descontento e insatisfacción entre las personas, entre la comunidad con discapacidad. Y en las entrevistas que he realizado, se demuestra que la dimensión simbólica de estos derechos, de este incumplimiento de derechos, de esta vulneración de los derechos es especialmente importante. La falta de aplicación de los derechos para las personas con discapacidad hace que las personas con discapacidad tengan la percepción de que son ciudadanos de segunda, que no tienen una inclusión verdadera. He hecho una entrevista a un estudiante de 23 años ciego, a quien llamo Carrie Lamarche, y le pregunto a Carrie, la ley de 2005 y los nuevos derechos que introdujo, ¿qué significaron para ti? Le pregunto, y me respondió, yo creo que existe mucha paja aquí. Es mucho bla, bla, bla. Es puro humo. Eso es lo que dicen en los medios de comunicación, pero detrás no están haciendo nada. Todavía existe un verdadero problema a la hora de reconocer a una persona con discapacidad como ser humano, como persona, como ciudadano. Y por lo tanto el problema para las personas con discapacidad no es únicamente el hecho de tener derechos, sino ser considerados como sujetos de derechos. Y para hablar más específicamente sobre la discapacidad y el empleo, la situación actual en Francia es una situación de marginalización de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Las personas con discapacidad tienen tasas de empleo inferior, como vemos en esta gráfica, es solo de un 38% al final de 2022 en comparación al 68% para la población en general. Es decir, son cifras similares en el Reino Unido, una brecha del 30%. Las personas con discapacidad también tienen tasas superiores y periodos más largos de desempleo y tasas más elevadas de trabajo a tiempo parcial, pero también son marginados dentro del tipo de empleos que pueden conseguir. Son puestos de trabajo de un estatus más bajo y con ingresos limitados. Y en este sentido es muy importante enfatizar que el empleo no es ninguna garantía de autonomía y de independencia económica para las personas con discapacidad. Para remitirme de nuevo a la legislación, una de las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad en el campo del empleo es que la política pública tiende a tomar presuposiciones conflictivas en lo que se refiere a la unión entre discapacidad y empleabilidad debido a la
acumulación de leyes distintas a lo largo de la historia a las que me he referido anteriormente. Y por ello muchas personas se enfrentan a la antigua representación que considera que la discapacidad es incompatible con el trabajo. Y luego tienes, digamos, leyes de cuotas que nos dan la idea de que el empleo de hecho puede ayudar a las personas con discapacidad a superar su discapacidad, pero que también a menudo la presuposición subyacente en el caso de las cuotas es que las personas con discapacidad no pueden competir en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad en el mercado laboral. Y luego tenemos la ley antidiscriminatoria, según la cual las personas con discapacidad tienen el derecho a una situación de igualdad en el lugar de trabajo y también en términos de vivienda para alcanzar su igualdad. Y en lo que se refiere a la concepción del trabajo percibido como incompatible con la discapacidad, tenemos toda una serie de políticas que trasladan la idea de que las personas con discapacidad pueden ser un activo para los empleadores, puesto que pueden ser más productivos que las personas sin discapacidad y pueden mejorar la imagen de la empresa, lo cual puede parecer una representación positiva, pero que de hecho ejerce enormes presiones sobre las personas con discapacidad. Y finalmente tenemos digamos, políticas que presionan a las personas que actualmente están con discapacidad, que actualmente reciben una subvención, para que dejen la subvención y entren en el mercado laboral pagado. Pues en relación a todas estas representaciones de las personas con discapacidad y el trabajo, hace que la situación sea sumamente compleja. Y me gustaría acabar mi intervención enfatizando lo que a mí me parece que es algunos de los puntos clave en la evolución de la política de discapacidad y empleo en Francia. Primero, la cuota de discapacidad es la piedra angular de la política de discapacidad en Francia en el campo laboral. Existe una gran cuestión sobre cómo mejorar esta política para hacer que sea más eficiente. Actualmente en Francia tenemos un 6% de cuota para personas con discapacidad que se aplica tanto al sector público como al sector privado. Sin embargo, existen controversias reflejadas en distintos estudios sobre las cuotas, que parece que se trata de una medida caduca, que es la representación que llevó a su supresión en 1995 en el Reino Unido. Pero esto también podría ser percibido como una forma avanzada de discriminación, cuando pensamos en la cuota como una herramienta de política utilizada en otras áreas como la igualdad de género. Cuando pensamos en las cuotas de género, pensamos que son cuotas o son herramientas muy positivas y progresistas. Por lo tanto, la cuota para personas con discapacidad también podría ser reenmarcada bajo esta luz. En términos de principios, yo argumentaría que la ventaja principal de la cuota para personas con discapacidad es que definen una clara responsabilidad por parte de los empleadores en relación a las personas con discapacidad, en un contexto de política en que podría ser fácil simplemente concentrarse en la empleabilidad de las personas más que no definir claramente la responsabilidad que tienen los empleadores a la hora de emplear a personas con discapacidad. Pero yo creo que tenemos que ser pragmáticos y pragmáticas en relación a las cuotas. Más allá de lo que signifique una cuota, tenemos que entender hasta qué punto y cómo la cuota funciona y cómo reformar el sistema de cuotas si es necesario para que funcione mejor. En el caso de Francia, actualmente nos falta una evaluación cuantitativa seria del impacto que tiene la política de cuotas, pero la investigación demuestra que el sistema de cuotas ha sido conveniente a la hora de concentrar el esfuerzo de todas las empresas a la hora de concentrarse en esta política fácilmente mesurable, en contraposición a otro tipo, de mediciones más difíciles de alcanzar, como una buena vivienda o una buena calidad de vida. Y las empresas cumplen con sus obligaciones a través de la retención de trabajo, más que no a través de la contratación. Y por lo tanto tenemos que mejorar para asegurarnos de que la cuota cumpla con su cometido y no lo haga en detrimento de otros aspectos importantísimos de la discapacidad y del desempleo. Y existen también otras reflexiones interesantes en relación al empleo protegido en Francia, que en Francia es más bien
sistema social más que un tipo de trabajo. Es decir, son definidos como usuarios de servicio y no como trabajadores, las personas con discapacidad en los empleos protegidos o en los centros especiales de empleo. Las personas con empleo protegido se está intentando que se acorte la distancia en relación a otro tipo de empleos no protegidos, pero todavía tenemos un largo camino por recorrer. Y en cuanto a los centros especiales de empleo en Francia, todavía hay muy poco de ello. Y dados los buenos resultados que ha demostrado en otros países, incluyendo España, tenemos un largo camino por mejorar. Así pues, finalmente, quisiera enfatizar que el empleo no es condición suficiente para asegurar la independencia y la autonomía económica de las personas con discapacidad. Tenemos que asegurarnos de mantener los derechos sociales, de que no dependan del empleo, sin comprometer los derechos sociales, a diferencia de lo que podría ser el caso en algunos países, como por ejemplo lo que hemos visto en el Reino Unido. Muchas gracias por vuestra atención y estaré encantada de responder a cualquier aspecto que suscite mi intervención. Cualquier pregunta que tengan, estaré encantada de responderla. Por darnos esta panorámica de la historia y de la situación de las políticas sobre discapacidad en Francia. Ahora es mi turno para hablar de las políticas sobre discapacidad en España. O me gustaría enfatizar sobre todo hablar de la discapacidad en la política social española, ¿no? Con el énfasis similar, ¿no?, al que planteaban en relación con los frágiles derechos, ¿no?, como el desarrollo de una ciudadanía incompleta para las personas con discapacidad. Creo que desde la perspectiva de las ponencias anteriores podemos decir que la situación española es muy similar, ¿no?, a la del Reino Unido y a la de Francia. Y tampoco debemos congratularnos por eso, porque creo que, sobre todo, las similitudes se encuentran en los aspectos negativos, ¿no? Y además los amplificamos. Las brechas son mayores, ¿no?, en el caso de las personas con discapacidad en España, en relación con las personas sin discapacidad, ¿no? Pero, sobre todo, yo creo que hay dos cuestiones clave que son fundamentales al analizar la situación de las políticas sobre discapacidad en España, y que son dos ideas, ¿no?, que nos han trasladado tanto Lucy como Anne anteriormente. Por un lado es esa ruptura de la idea de progreso, de no pensar que todas las políticas sobre discapacidad están avanzando hacia lo que podríamos denominar la inclusión, ¿no?, y sobre todo la enorme brecha que existe, ¿no?, entre los discursos en relación con la discapacidad y, en concreto, la legislación, ¿no?, sobre discapacidad y el ejercicio efectivo de los derechos de ciudadanía por parte de las personas con discapacidad. Una brecha muy grande que tiene que ver, sobre todo, con la desigualdad, ¿no? Si hablamos de historia, claro, nuestra historia en España es muy diferente. No me voy a detener mucho, pero nosotros no participamos en la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, pero sufrimos una guerra civil y las consecuencias de esa guerra civil, una dictadura de casi 40 años, ¿no?, lo que implica que el desarrollo de los derechos sociales en España, el desarrollo del estado de bienestar en España es mucho más tardío y mucho más insuficiente, ¿no?, que en otros países de nuestro entorno, en otros países de la Unión Europea. Eso implica que, por lo tanto, los derechos de las personas con discapacidad se adquieren de forma mucho más tardía. Por lo tanto, nos encontramos con que el desarrollo, por así decir, de las políticas sobre discapacidad no existe o no empieza a desarrollarse hasta prácticamente los años 80. Hasta entonces, las políticas se basaban sobre todo en la beneficencia y, sobre todo, a partir de la acción de las entidades del sector, de personas con discapacidad o familiares de personas con discapacidad, que empiezan a agruparse, a constituir grupos de ayuda mutua y, a posteriori, asociaciones para reivindicar sus derechos y para prestar los servicios que el Estado, en el contexto del régimen franquista, la dictadura franquista, no estaban siendo ejercidos, ¿no? Por lo tanto,
nos encontramos que hasta los años 80, sobre todo a partir del año 82, con la LISMI, la Ley de Integración Social de los Minusválidos, no empezamos a formular, por así decir, las políticas sobre discapacidad. Pero más que nada porque tampoco hasta los años 80 no se empieza a consolidar el estado de bienestar en España, lo cual es paradójico porque en el momento en que los estados de bienestar en otros países de nuestro entorno empiezan a, podemos decir, a recortarse con el neoliberalismo de Thatcher en el Reino Unido, con las políticas propias de la Unión Europea, con el neoliberalismo también en Estados Unidos de Reagan, cuando nosotros estamos poniendo las bases de nuestro estado de bienestar, en el resto de países están empezando a recortar ese estado de bienestar, lo que hace que vayamos con un notable retraso con respecto a los demás, porque no teníamos bases de nada y estamos en un contexto de recortes, ¿no? La idea fundamental, y sobre dos cuestiones clave que yo quiero ahondar, a partir también de lo que han dicho Lucy y Anne, es que, por un lado, existe una brecha muy importante entre los derechos formales de ciudadanía que tienen las personas con discapacidad y el ejercicio real de los mismos. ¿Por qué? Porque veo que también sucede en otros países, ¿no? Pero particularmente en el caso de España, muchas veces incluso el Estado español se pone a la vanguardia, somos los primeros en materia de discapacidad porque tenemos mucha legislación, porque hemos regulado, porque hemos hecho una ley, etcétera, etcétera. Pero existe una brecha enorme entre los derechos formales, lo que pone en la legislación y la práctica real. Mucha legislación, pero que no contiene disposiciones reglamentarias y presupuestarias y políticas sociales para hacerlos efectivos. Y, por lo tanto, son papel mojado. Como decía el entrevistado, ¿no?, por parte de Anne, no sirven para nada, no transforman nuestra vida real. Por otro lado, también quería hacer mención a esa ruptura de la idea de progreso. Si quizá el impacto a lo mejor de los recortes en la época de la crisis no fueron tan grandes en España como en el Reino Unido, ¿no?, que las consecuencias, sobre todo para la población con discapacidad en edad de trabajar, como decía Lucy, fueron terribles, ¿no? En España hemos sufrido recortes importantes en el estado de bienestar que han implicado que durante muchos años los derechos de ciudadanía de las personas con discapacidad se hayan visto recortados. Su inclusión laboral, su inclusión educativa y, en general, su inclusión social. Eso implica tener en cuenta que no podemos hablar únicamente de políticas sobre discapacidad, sino que la discapacidad es transversal a muchas de las políticas sociales. Las políticas educativas, las políticas de empleo, de vivienda, de salud o sanidad, servicios sociales, garantía de ingresos. Y creo que es una idea muy importante porque muchas veces ponemos el foco en las políticas sobre discapacidad, la responsabilidad, por así decir, en qué estamos haciendo en relación con las políticas sobre discapacidad y no pensamos en los marcos en los que se están desarrollando el resto de políticas, en los marcos generales de hacia dónde se mueve la sociedad en la que vivimos. Y entramos en esa contradicción entre lo que dice la legislación sobre discapacidad, las políticas sobre discapacidad, los discursos orientados a la inclusión y los resultados que nos encontramos. ¿Por qué? Porque muchos de esos discursos formales no se corresponden con las prácticas reales. Hablamos de inclusión, nuestra legislación se inspira en los preceptos de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, etcétera, etcétera, pero no se hace nada, o por lo menos no se hace suficiente, por garantizar esa inclusión real de las personas con discapacidad. O incluso se desarrollan políticas que son contradictorias con esa inclusión de las personas con discapacidad. Y para muestra, como dicen, un botón, ¿no?, o varios botones. Vamos a empezar con la inclusión educativa del alumnado con discapacidad. En los años 80, después de la LISMI en 1982, en 1985, creo recordar, se promueve la inclusión o la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad en centros ordinarios, y ese proyecto, que es un proyecto político, por así decir, en favor de la inclusión del alumnado con discapacidad, hace que pasemos de 100.000 alumnos en los años 80 con discapacidad en centros de educación especial a solamente
que tampoco son pocos, pero bueno, bajaron considerablemente, ¿no?, a llegar al mínimo de 27.000 alumnos al principio de los años 2000 con discapacidad en centros de educación especial. Se había hecho por parte de las políticas educativas un esfuerzo por la inclusión del alumnado con discapacidad en los centros ordinarios. Podemos discutir si esa inclusión en centros ordinarios se estaba realizando con las condiciones adecuadas, es decir, con los apoyos suficientes para garantizarla, pero por lo menos se hizo un esfuerzo por esa inclusión. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que desde el año 2002-2003 no hemos dejado de aumentar la tasa de alumnado con discapacidad en centros de educación especial. Si en ese año teníamos 27.000 alumnos, ahora mismo estamos en 41.000 alumnos en centros de educación especial. Es decir, no deja de aumentar el alumnado en centros de educación especial y estamos llegando a las tasas de principios de los años 90. Es decir, estamos retrocediendo 30 años en el tiempo, lo cual es contradictorio con los principios de la Convención y con los principios de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que establece la LOMLOE, otra ley de educación, en su disposición adicional cuarta, que el objetivo que se plantea es que dentro de 10 años la mayoría del alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad debe estar escolarizado en centros ordinarios. Por lo tanto, los discursos van por un lado, la legislación va por un lado y la realidad va por otro. Y vivimos en esa hipocresía, por así decir, ¿no?, entre lo que la legislación dice y lo que las políticas realmente hacen, ¿no? Esa brecha, además, es especialmente importante en determinados colectivos. Mucho más, por ejemplo, en el caso de alumnado con discapacidad intelectual, de alumnado con pluridiscapacidad, porque nuestro sistema educativo, igual que nuestra sociedad, incluye mejor unas discapacidades con otras, o mejor dicho, hace un mayor esfuerzo por incluir unas discapacidades que otras. Eso tiene importantes consecuencias porque, claro, la falta de inclusión educativa, la falta de políticas, de apoyos, de recursos para la inclusión, hace que los resultados educativos de las personas con discapacidad sean inferiores, bastante inferiores, con respecto a los del resto de la población. Particularmente porque cuando acaba la educación obligatoria se aparta ese alumnado. Si en la educación secundaria obligatoria el 3,3% de los alumnos tienen una discapacidad, cuando se pasa al bachillerato, la educación no obligatoria, el paso a la educación superior, a la universidad, solamente el 0,9% tiene una discapacidad. El resto son derivados a la FP básica, a sistemas alternativos, pero lo que les dice el sistema es: no puedes seguir estudiando, no vales para estudiar. ¿Cuál es la consecuencia? Que muchos menos personas con discapacidad llegan a la universidad, a los estudios superiores, y en muchas ocasiones cuando llegan es a partir de una ruptura con su trayectoria educativa. Es decir, pasados unos determinados años, en la universidad a distancia, a partir de las pruebas para alumnos mayores de 25 años y, por lo tanto, no se les permite en muchas ocasiones tener la misma trayectoria educativa que el resto de la población. Eso implica, por lo tanto, mayores tasas de abandono escolar temprano y, sobre todo, una menor formación que les va a dificultar luego, posteriormente, el acceso al empleo, es decir, la inclusión laboral. Hablaban Lucy y Anne que en el Reino Unido y en Francia las diferencias entre población sin discapacidad y población con discapacidad rondaban el 30%. Aquí no tengo justo la tasa de empleo, pero en España rondan el 40%. Es decir, estamos siempre a distancia, vamos siempre con retraso, tanto en el desarrollo de las políticas como vamos con retraso en reducir la brecha entre la población sin discapacidad y la población con discapacidad. ¿Qué es lo que sucede? También en el caso de España teníamos un sistema de cuotas, no era el 3%, era un 2%, se estableció con la LISM en el año 1982. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues vivíamos en un contexto, como decíamos, de recortes del estado de bienestar y también de desregulación del mercado laboral.
y esa desregulación del mercado laboral tenía consecuencias importantes en los derechos de los trabajadores y también en los derechos de los trabajadores con discapacidad. Pues en este caso, la legislación o el legislador desarrolla lo que denomina las leyes de medidas alternativas, las medidas alternativas al cumplimiento de la cuota de reserva, por la presión, sobre todo, de los poderes empresariales en la medida en que les costaba y podía considerarse que era difícil alcanzar unas cuotas de 2% de personas con discapacidad en las empresas, presionan para que, frente al cumplimiento de la cuota de reserva, se puedan desarrollar algunas medidas alternativas que pasen, en lugar de por la contratación de trabajadores por discapacidad, con la subcontratación a centros especiales de empleo, es decir, al empleo protegido, o que pueda pasar incluso por las donaciones económicas, ¿no?, a entidades de discapacidad, fundaciones, asociaciones, etcétera. Por lo tanto, el objetivo de inclusión laboral que se establece con el sistema de cuotas, que es una política, yo creo que antidiscriminatoria, como decía antes Anne, y que sobre todo trata de que la sociedad, y en este caso la economía y las empresas, se comprometan con los objetivos de inclusión social, ¿no?, pues se desvirtúa. ¿Por qué? Porque si las empresas ya no tienen obligación de contratar, pues, bueno, se desarrollan incentivos a la contratación, y esos incentivos a la contratación, que apelan más a la responsabilidad individual del empleador y, sobre todo, a la capacidad y la empleabilidad de la persona con discapacidad para acceder al mercado de trabajo, pues van acompañados sobre todo de perversiones. ¿En qué sentido? Pues nos encontramos con empresas que no contratan a personas con discapacidad, salvo los últimos meses del año, que contratan a un volumen determinado de personas con discapacidad para cumplir con el 2% de la cuota de reserva, sin ningún tipo de finalidad práctica, ningún objetivo de inclusión. Total, es para cumplir con la norma. Otras muchas empresas las incumplen directamente porque el sistema de sanciones, pues bueno, no existe. Y luego también otras empresas pues desarrollan medidas alternativas, pero sobre todo falta una inspección laboral fuerte, suficiente, para poder garantizar este cumplimiento de la cuota de reserva. Y por otro lado, falta, como decía también en el caso de Francia, faltan políticas o falta la evaluación de las políticas para saber por qué no se está cumpliendo con esa cuota de reserva y proponer medidas que favorezcan su implementación. ¿Qué es lo que sucede sobre todo? No podemos acceder a esos datos de cumplimiento de las cuotas de reserva. No, las estadísticas que las podríamos conseguir con cierta facilidad, no podemos acceder a ellas. Esos datos no son públicos y, por lo tanto, no podemos analizar el grado de cumplimiento o no de la cuota de reserva. Pero, como también se decía antes, ya no solamente las personas con discapacidad tienen más difícil el acceso al empleo, sino que ese empleo, por lo general, se hace en condiciones más precarias, salarios más bajos, por otro lado, más contratación a tiempo parcial, condiciones de trabajo más precarias, una mayor sectorización en trabajos de escasa cualificación, sobre todo del sector servicios. Por ejemplo, analizando las estadísticas de contratación del SEPE, de los Servicios Públicos de Empleo, se ve que con mayor frecuencia los contratos que se hacen a personas con discapacidad son sobre todo en los sectores servicios como la limpieza o jardinería. Por lo tanto, esas políticas van, por así decir, orientadas a una segmentación de la población con discapacidad en el mercado laboral, que provoca unas desigualdades, condiciones de acceso y unas desigualdades, condiciones de vida a posteriori. ¿Por qué? Porque si las personas con discapacidad tienen más dificultades para generar ingresos y en muchas ocasiones tienen más gastos añadidos por razón de su discapacidad o por la falta de financiación pública de las necesidades específicas de discapacidad, hace que una persona con discapacidad tenga mayor probabilidad de estar en riesgo de pobreza y de exclusión social. En el caso de las personas sin discapacidad es de un 22,7%, en el caso de las personas con discapacidad en España es de un 30%.
las personas con discapacidad tienen mayor probabilidad de estar en una situación de pobreza, de exclusión social, de generar menos ingresos. Pero al mismo tiempo hay una mayor probabilidad de que una persona adquiera una discapacidad si proviene de un hogar o de una familia con bajos ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que las condiciones de vida están condicionando también la aparición de discapacidades. Por lo tanto, nos falta un sistema público que garantice los derechos de las personas con discapacidad, garantizando su inclusión educativa, garantizando su inclusión laboral y garantizando unos ingresos suficientes para poder vivir en unas condiciones de vida dignas y también un acceso a la vivienda, etcétera, etcétera. Vivimos sobre todo en un sistema en el que llegamos tarde, por así decir, a dar respuesta a las necesidades y el desarrollo de los servicios y de las políticas sociales en relación con la discapacidad son insuficientes. Esto hace, por lo tanto, que las personas con discapacidad se posicionen en una situación de inferioridad, en una situación inferior en la sociedad. ¿Pero por qué fundamentalmente? Porque las políticas específicas sobre discapacidad no son efectivas, pero tampoco las políticas sociales globales son efectivas. ¿En qué sentido? Hemos visto que está aumentando notablemente la proporción de niños y niñas con discapacidad que van yendo a centros de educación especial. ¿Por qué se debe fundamentalmente? Porque el sistema educativo cada vez es un sistema más competitivo, que está más orientado a la excelencia y deja fuera o no plantea suficientes apoyos y suficiente atención a las necesidades específicas del alumnado que se salen de lo que se considera el alumnado estándar, del alumnado normal. Y por mucho que hablemos de inclusión, por mucho de que consideremos que los niños con discapacidad o que la legislación diga que deben estar en centros ordinarios, si el sistema no garantiza los recursos suficientes y no orienta las políticas educativas a la inclusión y a la equidad de toda la población, el sistema educativo cada vez será más desigual y los colectivos más vulnerables, ya sean personas con discapacidad, ya sean inmigrantes, etcétera, etcétera, se quedarán fuera del sistema. Lo mismo sucede con el empleo. Si el mercado de trabajo cada vez está más desregulado, si tuvimos una reforma laboral en 2012 que incluso permitía el despido por enfermedad, un despido objetivo, si una persona tenía una enfermedad y una baja por enfermedad que se prolongara X tiempo, ¿no? Eso fue derogado en 2020, afortunadamente. Si no desarrollamos políticas de mercado de trabajo que tengan un objetivo de inclusión laboral en unas condiciones dignas, con un empleo de calidad, por mucho que propugnemos la inclusión laboral de las personas con discapacidad y que las empresas individualmente o los empleadores traten por su buena voluntad de garantizar o de contratar a personas con discapacidad, si la sociedad, y en este caso las administraciones públicas, no ponen los recursos para hacerlo posible, ese empleo no se garantizará. Por lo tanto, existe una brecha importante entre la legislación, los discursos en torno a la discapacidad y las prácticas reales. Estamos hartos de hablar de la Convención de la ONU, de la legislación sobre discapacidad en España, etcétera, etcétera, pero los derechos formales de las personas con discapacidad no los podemos ejercer en igualdad de condiciones que el resto de la población. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no se desarrollan políticas para garantizarlos. No se hace lo posible para garantizar esa igualdad de derechos. Pero esas políticas sociales, además, y para concluir, no solamente tienen que estar orientadas a prestar apoyos a las personas con discapacidad. Hay una cuestión fundamental que debemos transformar los entornos en los que vivimos. Debemos hacer los espacios más accesibles, los espacios de ciudadanía, desde la educación al empleo, pasando por los espacios de ocio, etcétera, etcétera, cultura. Debemos garantizar que los espacios de ciudadanía donde convivimos todos y todas sean accesibles e inclusivos. Si no transformamos los entornos, solamente con apoyos no sirve de nada y no conseguiremos la igual inclusión de las personas con discapacidad. Con esto concluyo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por las intervenciones. Creo que tenemos muchas similitudes entre los tres países y, bueno, agradeciendo vuestro tiempo, me gustaría
daros la palabra para que podáis preguntar a los ponentes todas vuestras dudas e inquietudes. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por las exposiciones, han sido muy interesantes. Una cosa que me llama la atención es que yo he viajado poco, pero he estado en París y en Londres y me llama mucho la atención que están muy mal, la accesibilidad está fatal en el metro, para caminar por la ciudad, para entrar a los restaurantes, y eso que dicen que han empezado antes, ¿no? Y me pregunto por qué una cosa tan sencilla como la accesibilidad universal, que no molesta a nadie le molesta una rampa, poder entrar con la bicicleta, poder entrar con muletas, poder entrar con carritos de bebé, es tan difícil de conseguir, ¿no? Estamos hablando de ciudades muy grandes y realmente donde me siento más cómoda es en Barcelona. Gracias. Si queréis, hacemos primero que hagan primero las preguntas y luego contestamos. Vale. Sí. Yo felicitaros, sobre todo a ti en la situación en España, porque me he sentido muy reflejada. Yo soy profesora y aparte soy discapacitada. Y como profesora decir que realmente ha sido muy favorable esa inclusión de los alumnos con discapacidad, con dificultades educativas en los colegios. Ha sido genial porque, han aprendido todos, hemos aprendido todos, los alumnos y profesores, pero realmente la dificultad de los profesores ha sido, muy grande, ¿no? El hecho de que sí, que estaban en clase, pero, alumnos autistas, síndrome de Down, Asperger, alumnos sobre todo, con trastornos de hiperactividad que se movían y que era tan difícil poder atenderlos y atender al resto de la clase. La dificultad tan grande que hemos tenido ha sido exactamente necesitar ayuda de una segunda persona, recursos, asesoramiento para los profesionales, y realmente nos hemos encontrado con muchas dificultades. En primaria se ha adaptado muchísimo la programación para este tipo de alumnado, pero a medida que he ido creciendo, he entendido perfectamente lo que has comentado, ¿no? Secundaria, bachillerato, universidad, ya no ha habido quizás esta concienciación, y el hecho de que ya no estuviera adaptada las programaciones ha hecho que un abandono. Y yo como discapacitada, realmente la pérdida de ingresos ha sido altísima. Ahora mismo no puedo trabajar y realmente veo que sí, que existe una dificultad muy grande en poder llevar un día a día pagando tantísima rehabilitación y tratamientos. Y también estoy de acuerdo con la anterior intervención. Quiero agradecer muchísimo a la ciudad de Barcelona. Yo voy en scooter habitualmente y tengo problemas de movilidad, y lo bien adaptada que está para moverme por la ciudad. Estoy encantada, y esto sí que es muy positivo por lo menos en lo que yo me he encontrado en los meses que llevo con discapacidad, que han sido pocos, no es una larga historia. Pero lo que me he encontrado ha sido que he podido moverme por la ciudad fácilmente. Aquí hay... Hola, buenas tardes. Yo soy mamá de un hijo con pluridiscapacidad, así que la experiencia de los CES la conozco de primera mano. La pregunta que quería haceros es de otra índole totalmente diferente. Es un poco qué futuro os imagináis en Europa con la subida de las políticas de derecha y ultraderecha. ¿Cuánto de establecidas están estas leyes de protección o de inclusión de las personas con discapacidad en Europa? ¿Están en peligro? ¿Están en un peligro real? ¿O estamos aquí todo cogido con pinzas? No lo sé, porque a veces tengo la sensación de que está todo todavía muy incipiente, ¿no? Que falta mucho camino por recorrer en Europa a nivel de leyes que favorezcan la inclusión.
Pero aún así, ¿no?, está esa sombra ahí que da bastante miedo de pensar, bueno, ¿todavía podemos estar peor que esto o esto es lo mínimo y a partir de aquí nos podemos estancar en el mejor de los casos? Gracias. Aquí hay otra palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias por las 3 experiencias súper interesantes. Yo también soy profesora en la universidad y también tengo discapacidad. Quería primero hacer una reflexión en general sobre la percepción del derecho, ¿no? Yo creo que el movimiento feminista consiguió su mayor cuota de éxito cuando la mitad de la población del mundo ha entendido que somos mujeres y que tenemos los mismos derechos. Las personas con discapacidad somos el 15% de la población mundial. El último informe de la OMS del año 2023 nos sitúa en 1.300 millones de personas con discapacidad. Es decir, 1 de cada 7 personas, si vamos por la calle y contamos, tiene discapacidad. Cuando legislamos o cuando se legisla para las personas con discapacidad, se debe de pensar en ese imaginario colectivo que existe en la sociedad, que es un grupo residual, que es aquella persona que va en silla de ruedas, que es aquel que tiene síndrome de Down y que sale en la tele, que es aquel que ahora tiene un problema de salud mental por la pandemia, cuando no se sitúa como colectivo de derechos. Porque la legislación está claro que nos reconoce los derechos, pero a la práctica no es cierto. En Cataluña, en los últimos 25 años, la población con discapacidad se ha multiplicado un 250%. En el año 2000 éramos 200.000 personas con discapacidad y hoy somos 650.000. La población en Cataluña ha crecido escasamente un 20%. Y esta reflexión es porque, ¿y si pensamos que cualquier persona puede adquirir una discapacidad y que no estamos legislando solo marginalmente para un colectivo vulnerable? ¿Por qué no le damos la vuelta? Yo nací con 2 piernas y con 30 años me cortaron una. Por lo tanto, nadie nace con un certificado debajo del brazo que le diga que mañana no tendrá una discapacidad. ¿Por qué no somos capaces de pensar? Y por lo menos en la especie humana, si somos capaces de pensar, mañana me puede pasar a mí, mañana puedo yo adquirir una discapacidad. Porque no nos sirven estos modelos, sobre todo en el mercado, con las empresas. Tenemos mucha legislación de que tienen que cumplir con el 2%, pero no se cumple, se buscan, como dice Eduardo, es cierto, esas medidas alternativas que lo que acaban es creando más guetos. Con la educación inclusiva, pero si la LOMLOE lo dice clarísimo, si tenemos la Convención, si es que tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en el objetivo número 4 habla de la educación inclusiva, tampoco la cumplimos. ¿Por qué no pensamos que nos puede tocar a mañana a nosotros? Porque con esto acabo, Cuando Eduardo ha dicho el tema de la educación y de que no existe tampoco una transición entre la educación obligatoria hasta los 16 y luego vemos cómo va cayendo la inclusión, pero es que tampoco tenemos ofertas formativas. Mira, realmente los cursos que hay adaptados en estos cursos de formación profesional de grado medio adaptado para especiales dificultades, ¿sabes cuáles son? Especialidad de jardinería y contabilidad. ¿Qué esperamos que se dediquen los jóvenes con discapacidad? Pues que sean jardineros, no se espera nada más de ellos. Por lo tanto, yo creo que existe un vacío de conciencia, porque leyes tenemos muchas. De alguna forma tenemos que interpelar a la sociedad. Es que, si no, ¿cómo lo haremos? Porque también dándole la vuelta, ¿no?, que decía Eduardo, el ciclo de la pobreza, ¿no? ¿Realmente somos pobres y los pobres llegan antes a la discapacidad o la discapacidad nos conduce a la pobreza? La población europea, el 30%, está en riesgo de exclusión social. O sea, son posibles candidatos a tener una discapacidad. Hacer una sociedad inclusiva no es para 4, sino que es con esa mirada de ciudadanía. Y yo creo que lo que tenemos que hacer también es cambiar nuestro discurso. Dejar de hablar de un colectivo para hablar de la sociedad y un poco copiar esas imágenes que el movimiento feminista sí que ha conseguido, ¿no?, en temas de cuotas y en temas de conquistas sociales que ahora pues nos toca a nosotros como colectivo. Nada más. Muchas gracias. Otra intervención y, si os parece, ya la última para que podamos... Sí, no, agradecer las ponencias
Y simplemente en la línea de lo que ha dicho la última intervención, estoy muy sorprendida que en ninguna se hable de la promoción de la vida independiente con asistencia personal, que eso es tan fácil de organizar y de dotar económicamente, tienen todos los datos a nivel de seguridad social y nos liberaría personalmente de mucha carga económica y además permite una inclusión real. O sea, yo con mi asistente tanto puedo ir al cine como a una charla, como a dar yo misma una conferencia y se me puede ver como un sujeto normal, que es como no se nos ve efectivamente. Ya está. Gracias. Muchas gracias. Por hacer una aclaración, bueno, de asistencia personal estuvimos hablando justo la semana pasada, no hay ningún problema, pero bueno, estuvimos hablando, ¿no? Acerca de los modelos de provisión de apoyos, ¿no? Yo al final quería me he detenido un poco en eso, pero por falta de tiempo y como lo hablamos la semana pasada no lo hicimos. Bueno, agradecer mucho vuestras intervenciones muy interesantes, creo que aportan mucho. No sé quién quiere. Sure, maybe to follow. De acuerdo. Me voy a concentrar en la última pregunta, la vida independiente. Lo que has dicho, Eduardo, al final de tu intervención en relación a cómo la discapacidad y la política depende muchísimo de otras áreas de la política. Y es muy importante, yo también debería haber enfatizado lo de la promoción de la vida independiente, porque es un aspecto fundamental de cómo lograr que la discapacidad y que la política sobre discapacidad y sobre el mercado laboral sean compatibles. Y, por supuesto, la promoción de la vida independiente. Uno de los aspectos de la ley francesa del 2005 que no he analizado en suficiente profundidad es sobre la creación de una compensación, una subvención de compensación para todos los costes adicionales debidos a la discapacidad, que hace que sea posible para las personas que necesitan de asistencia durante las 24 horas del día para que vivan de manera independiente. O sea, es que se han hecho progresos en términos de la promoción de la vida independiente en el Estado francés, aunque todavía existen graves problemas a la hora de poner todo esto a la práctica, debido a la falta de asistentes personales. Pero yo estoy de acuerdo que se trata de un aspecto clave. Y también la vivienda independiente son aspectos fundamentales que podrían promocionar una mayor oportunidad de empleabilidad y también es un objetivo en sí mismo. A ver, todas las preguntas que se han planteado tratan sobre la cuestión general de cómo lograr una aplicación eficaz de la política y de la legislación y cuáles son los obstáculos. En parte, por supuesto, he mencionado, por supuesto, la falta de evaluación y cosas que podemos hacer en términos de política basada en la evidencia. Por ejemplo, las cuotas de discapacidad nos permitiría ver cómo podríamos mejorarla. Pero esta es una respuesta muy académica, soy consciente a todas estas cuestiones. También tenemos un problema de relación de poder en relación a esta cuestión y también tenemos el problema de que no todo el mundo es consciente de que la discapacidad es algo que te ocurre en la vida y puede ocurrirle a todo el mundo en la vida. No es algo con lo que naces, es algo que también te puede ocurrir. Y existe. Todos envejecemos, además. Claro, todos vamos a envejecer y todos moriremos en un momento dado. Pero existe el problema de la relación de poder que implica a las personas con discapacidad mismas y su representación y su presencia en cargos de poder. Y en el caso, por ejemplo, de la desigualdad de género, hay algo muy interesante. Una de las cosas que se necesitaron para que las mujeres pudiesen alcanzar algunas reformas fundamentales también fue un tema de masa crítica. Es decir,
tener a mujeres en situaciones de poder en distintas esferas. Y esto es algo que todavía nos falta en este momento. Y creo que es un tema clave. Es decir, tener a más personas con discapacidad en situación de poder, en cargos de poder, en cargos elegidos. Y esto también se conecta con la cuestión de la educación superior a la que os habéis referido anteriormente. Existe una gran cuestión sobre hacer que la educación superior sea más accesible para toda una diversidad de personas con discapacidad para facilitar su acceso a cargos y posiciones de poder. Hemos hablado del empleo en general, pero también tenemos que hablar de las carreras. Y esto es muy especial en Francia, donde tenemos tendencia a pensar en cuotas y en objetivos medibles. No pensamos lo suficiente sobre la cuestión de la promoción de una persona, del ascenso de una persona en su carrera profesional. Y, bueno, me voy a detener por ahora. Ya sé que no he respondido a todas las preguntas, ¿eh? Muchas gracias, Anne. Magníficas preguntas. Estoy encantada de escuchar que Barcelona sea una ciudad accesible. Me parece fantástico. Y esto no es solamente una victoria práctica, también es una victoria política y simbólica muy importante por el acceso, porque el acceso al espacio te permite representar tu valor como persona. Yo creo que claramente se necesita invertir más recursos en el acceso al espacio, pero a menudo las soluciones son de baja tecnología, rampas que permitan que las personas puedan simplemente superar el escalón de un portal. Y eso no cuesta mucho. Y es interesante para mí que cuando las personas con discapacidad piden un acceso, es un momento interesante en el que los límites de la empatía y de la tolerancia se acaban muy rápidamente. Hay tanta respuesta emocional ante la discapacidad que te proporciona empatía, pero en el momento en que las personas con discapacidad demandan, exigen su derecho al acceso, oye, la empatía se evapora muy rápidamente. Y Londres y París pueden aprender mucho de la experiencia de Barcelona, aunque incluso en Barcelona todavía existe un largo camino por recorrer para tener un acceso realmente universal. Y me ha interesado mucho lo que se ha dicho de la campaña feminista y de igualdad de género, porque acepto esto. Yo también me siento muy inspirada por el movimiento feminista y las victorias que ha alcanzado. Pero quisiera darle la vuelta al tema y decir que el movimiento de derechos de las personas con discapacidad puede enseñar mucho a otros movimientos. A veces son cuestiones prácticas. Por ejemplo, yo le daría crédito a las personas con discapacidad por ser uno de los grupos que han empezado a hablar de unos ingresos básicos universales o de una forma, digamos, de subvención que permita no solamente no sufrir la incertidumbre de no tener ingresos y de también poder hacer otras cosas maravillosas en sus vidas que no sea únicamente trabajar. Es decir, que esto es algo que otros sectores y otros movimientos pueden aprender del movimiento de personas con discapacidad. Y otras cosas que podemos aprender de las campañas de las personas con discapacidad y que otros movimientos sociales están aprendiendo es la cuestión de que la discapacidad es un estatus fluctuante y cambiante. Y esto es muy importante para los movimientos sociales, especialmente cuando queremos pensar en la política de las políticas identitarias. A veces hay una idea esencialista de lo que significa ser una persona homosexual, un hombre gay, una mujer lesbiana, una persona bisexual. Es decir, estos movimientos sociales han utilizado lo que hemos aprendido. ¿Qué significa hablar de fluctuaciones y experiencias fluctuantes? Cuando la gente entra y sale de una categoría específica como la discapacidad sobre una base cotidiana o a lo largo de toda una vida. Eso ha sido un punto de aprendizaje fundamental que otros movimientos sociales han aprendido de los movimientos de las personas con discapacidad. Y para acabar con una nota positiva, hoy hemos hablado mucho de las experiencias negativas, de la falta de implementación y de puesta en práctica de la legislación. Es decir, la falta de compromiso y el humo que se vende. Todo esto es muy deprimente. Pensemos, por lo tanto, en algunas de las maneras positivas en que podemos ver cómo ocurrirá el cambio. Lo primero que debo decir es el apalancamiento que tenemos por la situación demográfica, en que muchos países europeos están viendo
cómo tienen un número reducido de trabajadores y una población envejecida y están preguntándose cómo podemos mantener a las personas en su lugar de trabajo, cómo podemos extraer mayor valor de la población reduciendo, digamos, o extendiendo, digamos, la edad de jubilación. Bueno, las personas con discapacidad representan un recurso, un activo. Con una pequeña inversión puede existir una gran compensación por parte de la productividad de estas personas. Y en segundo lugar, quisiera decir que en el contexto británico fue la Comisión de las Naciones Unidas y su informe, hablando de gravísimas vulneraciones, lo que inició el debate. Aunque las Naciones Unidas no tienen necesariamente un poder, digamos, de policía fuerte, su voz es muy valiosa en cualquier contexto nacional. Y ese valor se sintió profundamente en el Reino Unido cuando empezamos a analizar de cerca la situación de las personas con discapacidad después de ese informe tan negativo del año 2016. Es decir, que el cambio es posible. Bueno, creo que las respuestas son bastante certeras a muchas de las cosas que habéis tratado. Me gustaría también aportar mi granito de arena y partiendo casi del final, ¿no?, de lo que mencionaba Pilar en relación con la idea de la universalidad. La discapacidad es una contingencia que prácticamente todos vamos a poder experimentar a lo largo de la vida, ¿no? Y no estamos hablando de políticas específicas, no estamos hablando de políticas identitarias, sino que por eso yo he hecho la última mención a la necesidad de transformar los entornos, los espacios, porque la accesibilidad nos atañe a todos. Igual que la igualdad de género, el feminismo nos atañe a todos en la medida en que un sistema desigual en relación con el género, en relación con la diversidad funcional, etcétera, está implicándonos a todos porque, no solamente porque podamos a lo mejor en algún momento de nuestra vida experimentar una situación de discapacidad, sino porque también los espacios inclusivos y accesibles nos benefician a todos. Son buenos, iguales más, evidentemente, unas personas u otras, pero son útiles para todos. Y hay una cuestión fundamental, que es la de la presencia. Es decir, si nosotros garantizamos que los espacios sean más accesibles, que sean más inclusivos, la propia presencia de las personas con discapacidad nos ayudará precisamente a que esos espacios lo sean. Pero en muchas ocasiones, ¿qué es lo que sucede? Que si no tenemos esa presencia, no ignoramos las necesidades de las personas con discapacidad en relación con su inclusión, en relación con su accesibilidad, en relación con la adaptación de los espacios. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta, y ese es un problema consustancial, por así decir, a las políticas de accesibilidad. No se hacen porque no se consideran pertinentes, porque nunca hemos llegado a una situación en la que una persona ha querido entrar a un espacio y no podía. Pero claro, el problema es que las personas, si saben que ese espacio no es accesible, no van. Entonces, claro, es una lógica perversa, ¿no? Es otro círculo vicioso, ¿no?, entre muchos de los que planteábamos, en los que seguimos dando vueltas, ¿no? Y como decíamos, la discapacidad es una contingencia que podemos experimentar a lo largo de la vida. En muchas ocasiones en el proceso de envejecimiento, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que cuando hemos empezado a pensar en nuestro país por los servicios de apoyo, ¿no?, los sistemas de apoyo integrales para las personas con discapacidad, no integrales, ha sido cuando la población envejecía. Y, por lo tanto, hemos hecho una ley de atención a la dependencia desde una perspectiva gerontológica. Y así podemos hablar. Entonces, no hemos pensado qué necesita la gente, qué apoyos necesita, cuáles son sus necesidades, y vamos a disponer de los recursos suficientes para hacer esos apoyos, sobre todo, además, en los contextos cotidianos de su vida, que ahí viene la asistencia personal, que ahí viene el apoyo del asistente personal, sino que hemos pensado, la población mayor envejece, vamos a hacer residencias, vamos a hacer centros de días, vamos a disponer de servicios de ayuda a domicilio para atender sus necesidades básicas de la vida diaria. Pero hemos empezado, por así decir, por una parte del colectivo que no representaba o no representaba la mayoría del colectivo. Y, por lo tanto, cuando queremos dar respuesta, además, una cosa que me gustaría haber dicho, no hemos dicho, y no he dicho antes, el sistema de atención a la dependencia ha fagocitado
todo el sistema de atención a personas con discapacidad. Es decir, ha pasado el sistema de atención a personas con discapacidad, los servicios sociales de discapacidad, por el sistema de dependencia, porque ahí es donde se han concentrado los recursos. Las implicaciones que han tenido son bastante graves, porque no estamos pensando en las necesidades tan diversas que puede tener el colectivo en función de sus necesidades y sus situaciones vitales, ¿no? Cuestiones importantes, ¿no? El tema de los gastos extraordinarios que no están cubiertos, las necesidades, que hay muchísimas cosas que el sistema no cubre. Y si tenemos unas mayores dificultades para acceder a unos determinados ingresos y no se cubren esas necesidades, las desigualdades se acentúan, evidentemente. En relación con otras cuestiones, aquí hay una pregunta que me parece muy importante, ¿no? En relación con el futuro de Europa, el peligro de que los derechos se vengan recortados por la emergencia de la ultraderecha o partidos que defienden, por así decir, el recorte de derechos para determinados colectivos. No ha sido quizá tan incisivo con las personas con discapacidad como otros colectivos, pero sí que hay que estar en guardia. Pero claro, nos tenemos que preguntar por qué emergen partidos de ultraderecha que abogan por el recorte de los derechos sociales de la población y abogan por el enfrentamiento con colectivos minoritarios o no tan minoritarios, como es el caso de las mujeres, ahora que hablábamos, ¿no? del feminismo. Es que esta contradicción de la que hablábamos entre lo que nos dicen el deber ser, ¿no? y lo que nos exige finalmente el sistema, es decir, nos dicen las personas con discapacidad deben ser incluidas por la sociedad, pero luego realmente el sistema te está diciendo que solamente si eres un superhéroe, un supercapaz, una persona con discapacidad que ha tenido varias carreras, que no sé qué, no sé cuántas, podrás ser incluido realmente en la discapacidad. Y además responsabilizan individualmente, no te rindas nunca, si quieres puedes, lo vas a conseguir, si te esfuerzas conseguirás un empleo, pero ¿y si no lo consigues, no por tu responsabilidad individual? ¿Qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la culpa? Es decir, estamos construyendo una sociedad que se basa en contradicciones, ¿no? Entre lo que se dice y lo que realmente exigimos a las personas. Y eso genera muchos malestares sociales, no solamente en el colectivo de personas con discapacidad, sino en el conjunto de la población. Por eso emergen también las enfermedades mentales, los problemas de salud mental, los trastornos de ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, por unas exigencias vitales que no tienen su correlato en las posibilidades reales por parte de la población para poder ejercer unos derechos. Entonces vivimos en esa eterna contradicción que en el caso de las personas con discapacidad, como es muy obvia, ¿no? En la medida en que te dicen tú puedes ser incluido, tú puedes, te garantizamos el acceso al empleo, el acceso a la educación, que puedas estudiar porque tenéis los mismos derechos que el resto de la población, y luego la realidad es otra. Y por lo tanto eso genera malestares sociales por decir, no, es que no me estás garantizando los derechos, pero a pesar de mi esfuerzo, de mi formación, etcétera, etcétera, no puedo acceder realmente a al ejercicio de los derechos de ciudadanía en igualdad de condiciones que el resto de la población. Con esto quisiera terminar porque, como tengo el reloj enfrente, veo que son las 8:02, nos estamos pasando un poquito de la hora. Agradeceros enormemente, en particular a Ani y a Lucy, su participación en esta última sesión de este ciclo de conferencias, agradecer al público vuestra presencia y sobre todo esas intervenciones tan valiosas y tan importantes que habéis realizado, y esperemos que nos podamos ver en otros encuentros más adelante en Barcelona, en donde sea, y podamos seguir debatiendo y reflexionando acerca de la discapacidad. Así que agradecer a la Fundación La Caixa particularmente que hayan planteado este ciclo de conferencias tan importantes sobre discapacidad, y agradeceros a todos y a todas vuestras aportaciones. Hasta pronto.